Bendiciones, mis amados. Qué gusto, qué placer saludarles en este precioso día. Gracias nuevamente por conectarse. Hoy continuamos con el estudio del Salmo 35, la segunda parte que se extiende desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Y le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que hemos tenido. Estamos en Navidad, estamos de celebración porque sabemos que ciertamente Jesús vino a este mundo, que Jesucristo, que es el verdadero motivo de la Navidad, vino y murió, pero resucitó. Está ahora sentado a la diestra del Padre, pero Él vino a esta tierra, ciertamente se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y por eso todos aquellos que les recibimos, todos aquellos que creemos en Él, pues tenemos la salvación, la vida eterna. Cristo es el verdadero motivo de esta celebración, de esta Navidad. Y hoy, como les decía, continuamos pues el estudio del Salmo 35 que estuvimos analizando ya la primera parte. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos a leer el versículo 15 y 16. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Aquí podemos analizar que David estaba pues diciéndole a Dios, él estaba orando a Dios y le estaba de cierta manera diciendo a Dios, quejándose con Dios por todo lo que le estaba sucediendo. David había notado que aquellos enemigos, aquellos adversarios se habían juntado. Dice que se alegraron cuando él estaba pasando por la situación difícil, por la adversidad. Me despedazaban sin descanso. Aquellos enemigos se juntaron, pero se juntaron con un propósito. Y el propósito era destruir a David, hablar mal de él, escarnecerlo. Dice que eran escarnecedores y truhanes que crujieron contra él sus dientes como lisonjeros. Es decir, que aquellos enemigos eran personas conocidas, eran personas que de cierta manera estaban cerca de David y que en muchas ocasiones cuando se acercaban a David, cuando estaban ahí a unos pasos de David, pues le decían palabras lisonjeras, es decir, que hablaban con él con palabras edulcoradas, con palabras que cualquiera que los oyera no pensaría que realmente fueran sus enemigos. Es decir, que actuaban con una manera falsa, de una forma hipócrita, lo trataban y lo más bien le decían palabras dulces, palabras que eran, como dice esta escritura, lisonjas, pero en el fondo de sus corazones ellos crujían contra él sus dientes, ellos lo despedazaban sin descanso, eran gentes despreciables y David no lo entendía. David
pensaba de cierta manera por su corazón noble, por su corazón puro, que aquella gente era realmente gente sincera. Cuando lo alababan de cierta forma, cuando les rendían pues ciertos servicios, tal vez en algún momento aquella gente que estaba a su alrededor pues mostraba a David ser personas agradables, ser personas que realmente lo querían, pero David no llegó a descubrirlos. Solo después fue que él pudo descubrir que lo despedazaban, es decir, que murmuraban a sus espaldas, es decir, que eran personas que tenían esa situación de que delante de David mostraban una forma de ser agradable, pero a las espaldas de David le escarnecían, le despedazaban, hablaban de él. David trataba bien a estos enemigos en su adversidad, pero ellos estaban felices en el tiempo de la crisis de David. Este acoso de alguien que de repente se ha vuelto vulnerable, cuya bondad ha avergonzado a los hombres, se volvió a representar con entusiasmo también en el juicio de Jesús. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Los ataques de los enemigos de David fueron peores porque estaban ocultos de David y por supuesto que lo sorprendieron. Y algo parecido pues le sucedió a Jesús. Dice la escritura en Lucas 23, 13, 25. Hasta el verso 25 dice lo siguiente: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Eso fue en el momento en el que Jesús es enviado a Pilato para que Pilato pues decidiera de cierta forma qué iba a hacer con él. Y Pilato dice estas palabras: ni aun Herodes, ¿por qué os remití a él? He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Es decir, ya había estado con Herodes y Herodes tampoco halló en él ningún delito, y Pilato había decidido pues soltarlo, pues no tenía motivos para castigarle ni para dejarlo en prisión, mucho menos para crucificarle. Pero en ese tiempo también tenían necesidad de soltar a uno. Siempre se hacía en las fiestas, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado.
El mismo pueblo que había visto las señales, los milagros, los prodigios, cómo Jesús andaba haciendo el bien y que donde quiera que llegaba, pues los enfermos eran sanos, los oprimidos por el enemigo eran libres, aquellos que estaban en gran tristeza, en gran necesidad, pues eran completamente libertados de sus cadenas. Y vemos como la gente mal agradecida, gente, como dice aquí, despreciable, escarnecedores y truanes, crujieron contra Jesús sus dientes. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó aquel día que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a Barrabás, a quien habían pedido. Entonces se entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y todos podemos ver que en esta escritura las mujeres, algunas lloraban, aquellas que sí amaban al Señor, aquellas que estaban allí alrededor de Él. Y Jesús les dice, no lloren por mí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto decía Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es un verdadero ejemplo de cómo esta escritura también se cumplió en David, pero se cumplió en Jesús, como David, siendo profeta de Dios, estaba diciendo estas palabras, y esto precisamente era lo que iba a vivir Jesús. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. David imploraba a Dios que le salvara. David habló honestamente ante Dios, admitiendo que sentía que de cierta forma Dios estaba como pasivo. Rogó a Dios que lo rescatara en su angustia, que era tan mala que sentía que leones lo perseguían. Te confesaré en gran congregación. David juró que le daría a Dios la gloria por su liberación y que lo haría públicamente. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Ciertamente David no entendía por qué aquella gente le escarnecía, por qué aquella gente lo odiaba, por qué aquella gente de cierta forma se burlaba de él, haciéndole creer que le amaban, pero realmente en sus corazones había odio hacia David, había desprecio hacia David. Por eso David decían, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. David no podía entender
qué cosa él había hecho para que esta gente lo despreciara, para que esta gente lo odiara de esa manera. Y muchas veces a nosotros en este caminar también nos suceden cosas similares, que hacemos el bien, que buscamos la manera de tratar bien a las personas, de servirles con el amor puro de Jesucristo, y nos pagan con mal. Aún muchas veces, tristemente, hasta en el mismo pueblo de Dios podemos decir que muchas veces estamos rodeados de gentes, como dice aquí, despreciables, y no entendemos por qué esas personas hablan de nosotros, por qué esas personas nos desprecian, por qué esas personas muchas veces no desean ni siquiera el bien para nosotros, sin nosotros haberle hecho absolutamente nada. Es decir, sin causa, sin ninguna causa, se vuelven nuestros enemigos cuando muchas veces les hemos servido, cuando muchas veces, cuando han estado en situaciones difíciles, hemos estado ahí para ellos, pero en ocasiones nos encontramos con gente así, despreciables, malagradecidas, personas que realmente tienen amargura en su corazón, y que ya sea por celo, por envidia o por cualquier otra razón, pues se vuelven contra nosotros. Eso le pasó a David. Por eso David le imploraba a Dios que le librara de todas esas personas, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Sabemos que el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en la perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esto podemos encontrarlo en el libro de Proverbios 6:12. Me aborrecen sin causa, decía David. Jesús se identificó con los que sufren sin causa aparente, porque aplica las palabras de este versículo 19. Asimismo, en Juan 15:25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa aborrecieron a Jesús. Sin causa le aborrecieron y prefirieron soltar a Barrabás, a un hombre impío, a un hombre malvado, a un asesino. Prefirieron soltarlo. Y esto podemos pues notar también hoy como muchos desprecian a Jesús, como muchos no quieren saber de Jesús cuando se les predica el evangelio. Ellos prefieren las cosas de este mundo, ellos prefieren Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda en esta hora. Ellos prefieren pues seguir haciendo su propia voluntad, seguir haciendo lo malo, porque dice la Escritura que amaron más las tinieblas que la luz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. David oró por vindicación contra sus enemigos, porque conspiraban contra el humilde y sencillo pueblo de Dios. En todas las épocas Dios ha tenido sus mansos, retirados de su ruido y contienda, retirados de sus ambiciones y celos, imperturbables por sus alarmas, porque habían entrado en el secreto de una vida escondida en Dios.
cuando los hombres se enfurezcan por ti, ve y díselo a Jesús. Cuando las tormentas sean fuertes, escóndete en su lugar secreto. Cuando otros compitan por la fama, el aplauso, su pasión puede de cierta manera contaminarte. Vete de delante de los impíos, porque no hallarás en ellos labios de ciencia. Entra en tu armario, entra en tu aposento, entra en ese lugar secreto, cierra la puerta y quédate allí quieto como un bebé destetado de su madre. Abrázate a Jesús, porque solo en Él podrás hallar el verdadero consuelo y la verdadera paz. Porque mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes, que confiar en el hombre. Tú lo has visto, oh Jehová. Señor, no te alejes de mí. Dice, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor. No te alejes de mí. David continuó su súplica a Dios usando dos nombres diferentes. Para Dios en el hebreo, dos nombres diferentes que a menudo se traducen en inglés con una sola palabra. Jehová se traduce de la palabra hebrea Yahvé en el nombre de pacto de Dios. Señor se traduce de la palabra hebrea Adonai, la antigua palabra hebrea para Señor. A veces Adonai tiene el sentido de Señor y a veces tiene el sentido de Dios. David decía, tú lo has visto, oh Jehová. Dios ha visto los hechos del caso, y esto incluye no solo la inocencia de David, sino también estando siendo acusado y calumniado falsamente. Tú los has visto, oh Jehová. Tú los has visto en un contraste perfecto para el grito del enemigo. Nuestros ojos lo han visto. Esto es un contraste porque aquí en esta parte, deja ver si la puedo encontrar, donde ellos dicen, ea, ea, nuestros ojos, dijeron, ensancharon contra mí su boca y dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Pero acá David decía, tú lo has visto, Jehová, no calles, Señor. Sí, ellos me han visto y están mintiendo, están diciendo cosas que yo no he hecho, de lo que no sé, me preguntan. Y me acusan sin causa. Sin causa se levantaron contra nosotros gentes despreciables. Se levantaron contra nosotros, pero David clamaba a Dios. David le decía a Dios, tal como ellos dicen que me han visto haciendo qué, me han visto haciendo qué cosa, porque lo único que les he hecho es el bien. Sin embargo, me pagan mal por el bien que los he hecho. David se quejaba a Dios y les decía, tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame. Voy a poner un poco más arriba la Biblia para poder. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. David estaba seguro de que
estaba del lado de Dios en su contienda con sus enemigos, pero anhelaba que Dios lo vindicara activamente. Parecía que Dios era demasiado pasivo, por lo que David clamaba para que se moviera y despertara a favor de David. Dios mío y Señor mío. Aquí David usó otra palabra en el vocabulario hebreo para Dios, la palabra Elohim, comúnmente traducido como Dios. Este es el plural de la palabra genérica para Dios. Dios mío y Señor mío. El grito de asombro de Tomás también al ver la herida de Jesús, que lo llevó a disipar toda incredulidad o duda. Dios mío, Señor mío, sean avergonzados y confundidos a unas los que de mi mal se alegran. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. David simplemente y poderosamente le pedía a Dios que fuera su defensa ante sus enemigos. Vístanse de vergüenza y de confusión todas esas huestes espirituales de maldad, sean completamente destruidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Los avergonzará por avergonzar a su pueblo, los confundirá por confundirlo, les quitará sus finas ropas y les dará un mendigo traje de deshonra, y se convertirán todo su regocijo en llanto y lamento y crujir de dientes. En verdad, los santos podemos permitirnos esperar, porque ciertamente ya el enemigo ha sido completamente destruido. Ya él fue derrotado en aquella cruz del Calvario. Ciertamente Jesús lo exhibió allí y quitó las llaves que tenía de la muerte y del Hades al enemigo. Él llevó cautiva la cautividad. Vino ciertamente Jesús a darnos vida y vida en abundancia. Por eso David les decía: canten y alégrese los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. A través de los salmos en general, vemos que David no se consideraba perfecto en un sentido, sin pecado. Sin embargo, en muchas de las disputas con sus enemigos, no tuvo ningún problema en ver que él estaba del lado de Dios y ellos no. En muchos de estos conflictos no sentimos que David tuviera dudas sobre sí mismo. La caída del enemigo es motivo de alegre alabanza. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, de cierta manera hay gran fiesta. Y esto podemos encontrarlo en Proverbios 11:8 y Proverbios 11:10. Sea exaltado Jehová. David habló mucho de su propia necesidad y angustia en este salmo. Sin embargo, terminó con un fuerte enfoque en Dios y su alabanza.
Pensaba en el pueblo de Dios, agrandando al Señor en sus corazones y mentes, y en su continua alabanza a Dios. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El gran designio de mis enemigos es exaltarse a sí mismos, como dice el versículo 26. Pero mi mayor deseo es que Dios sea exaltado. El mayor deseo de David era que el pueblo también se uniera a él. Por eso les decía al pueblo: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Aquellos que saben quién soy, aquellos que de cierta manera me han visto obrar, aquellos que están cerca y que son amigos genuinos, con corazones sinceros, digan: siempre sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. David sabía que Dios lo iba a librar de sus enemigos y que él cantaría alabanzas en agradecimiento al Señor. Y quiero, mis amados, leerles esta misma porción de la escritura, pero en la traducción al lenguaje actual. Voy a empezar voy a leer aquí. Dice, está acá: no dejes que me hagan burla mis terribles enemigos. No dejes que se burlen de mí, pues no tienen por qué odiarme. No hablan de vivir en paz, sino que inventan mentiras contra la gente tranquila. Sin pensarlo dos veces dicen: tú cometiste ese crimen, nosotros mismos lo vimos. Mi Señor y Dios, tú me conoces mejor que ellos. No te alejes de mí, ni te niegues a escucharme. Despierta y defiéndeme, levántate y hazme justicia. Tú eres un Dios justo, defiéndeme como sabes hacerlo. No dejes que se burlen de mí, no les permitas que digan: se cumplió nuestro deseo, hemos acabado con él. Pon en completa vergüenza a todos los que festejan mi mal. Cubre de vergüenza y de deshonra a los que me creen poca cosa, pero haz que griten de alegría los que desean mi bien. Permíteles que siempre digan: Dios es muy grande. Busca el bien de quien le sirve. Yo por mi parte siempre te alabaré. Yo por mi parte siempre te alabaré y diré que eres un Dios de bondad. Y con estas hermosas declaraciones de fe, así como David termina este Salmo número 35, diciéndole a Dios que lo va a alabar, que Él ciertamente es un Dios de bondad. Esto nos dice que a pesar de todo, sabemos que Dios siempre obra con justicia porque Él es justo. Y así como dice su palabra, dejemos pues que sea Dios el que pague a cada uno según sus obras, porque ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ciertamente Dios pagará abundantemente a aquellos que obran con maldad. Ciertamente veremos nosotros, sus hijos, la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y bueno,
mis amados, con este verso final ya me despido. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Solamente nuevamente pues te pido que si no te has te has suscrito a nuestro canal, pues que lo hagas, porque vamos a seguir en los próximos días estudiando la palabra, el Salmo 36, que trata acerca de la bondad de Dios, de esa inmensa bondad de Dios. Y siempre recordemos que a pesar de que muchos puedan levantarse contra nosotros, nuestro Dios es nuestro abogado defensor, que Él es el que defiende nuestra causa, que solamente tenemos que clamar al Señor y creer sus promesas, creer lo que Él nos ha dicho en su palabra. Les dejo con este versículo que es hermoso, que lo pueden encontrar en el Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Nosotros pues confiamos plenamente en el Señor y hacemos también esa promesa que le hizo a Abraham pues nuestra. Yo les invito a que compartan esta enseñanza y deseando también que sigan pasando unos días pues muy bendecidos junto a sus preciosas familias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y muchas bendiciones para todos.